A un año de la desaparición de 43, en Iguala, la población advierte que no cesa la violencia de la delincuencia organizada. De acuerdo con testimonios de los habitantes de Iguala, atrás quedaron los años donde la gente salía en las noches y podía caminar sin temor. Ahora, dicen, se vive en la zozobra por la inseguridad, pues casi todos los días hay asesinato o ejecución o levantón. A pesar de los operativos que se aplican desde hace un año, en Iguala continúan los homicidios y las extorsiones. Pues la estadística es de un Sistema Nacional de Seguridad que revela que el año pasado se registraron 73 homicidios, mientras que de enero a agosto de este año hubo 71. Y el cobro de piso y la extorsión se mantiene. Pasaron de 10 a 7 casos en el mismo periodo y podría aumentar. ¿Cuál es su nombre? Sabes que yo creo que es muy bueno que se haga hincapié en esto, porque con todo el asunto de resolver el caso de Ayotzinapa, perdimos también el foco de cuál era la problemática real del país, que es la inseguridad y el crimen organizado. Entonces, en toda esta andanada de dimes y diretes de que si el gobierno es culpable, que si el gobierno es represor, que si es el Estado fallido, que si es el Estado criminal y demás, parece ser que la delincuencia quedó al margen. Es decir, casi nunca se mencionó acerca de la importancia y de las implicaciones que tenía el crimen organizado ahí. Y ahí está la denuncia. O sea, sigue habiendo un problema de inseguridad que tiene que ver con otra dinámica y no necesariamente solo con lo de Ayotzinapa. El problema es que estamos tan centrados en el problema de Ayotzinapa que se ha dejado de ver el otro problema que es muy real, que existe y que no ha podido resolverse, que es el de la inseguridad. Sí, es que ha sido tan deslumbrante el problema de los 43 que lo demás se ha olvidado. Tienes razón. En Jalisco se reporta que al menos 8 criminales murieron en un enfrentamiento con efectivos de la policía y el ejército. Y se capturó a un tal duende, Juan Carlos Márquez Pérez, hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Oye, pero un operativo en el que mueren 8 que califican de criminales, quiere decir que la cosa sigue en todo el país. Y es muy preocupante. Pero aquí hay un estudio que habla de que la desaparición de los normalistas pone al descubierto un pleito en territorio y municipio de Iguala, porque entre los grupos del narco identificado como Guerreros Unidos o los Rojos, pues no son más que los principales, porque es la entidad más disputada por el crimen organizado. De las 9 principales agrupaciones que se tienen identificadas, 5 operan en ese espacio. El Cartel del Pacífico, la Familia Michoacana, el Cartel de los Hermanos Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios, y ahora sobresale el Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué han crecido? Porque no se ha puesto la atención necesaria para combatirlos. Sí. Por la protección que han conseguido de parte de autoridades menores, que fue lo primero que hicieron, conchavarse a todos los que podrían dar la alarma o impedirle su crecimiento. Sí. Y ahora los tenemos como monstruos. Sí, a conchavarlos o matarlos también. Todo aquel candidato que no sonaba como
muy favorable, pues también moría. Pero entonces aquí esto explicaría mucho la hipótesis que no ha querido manejar la Procuraduría para no herir susceptibilidades, que solo es una hipótesis, no estamos diciendo que sea la correcta, que era el asunto de que había un problema de drogas y de rivalidad entre grupos del narcotráfico metido en el asunto de lo de Ayotzinapa, que quizá era posible que varios de los jóvenes estuvieran con alguno de los dos bandos, en este caso los rojos. Los rojos o Guerreros Unidos. O Guerreros Unidos. Pero la Procuraduría evadió tocar ese tema desde el principio, según lo que vamos sabiendo ahora, exactamente para que la sociedad no empezara a decir que el gobierno lo primero que hace es criminalizar a las víctimas, que sí lo ha hecho en muchos casos. Pero si tienes la línea de investigación, tienes que mencionarla, aunque sea como hipótesis, porque si no, entonces luego viene esto que parece una mentira, ¿no? La construcción de una verdad histórica donde nunca se mencionó que había la posibilidad de que hubiera grupos del narco infiltrados entre los jóvenes. Pero pues tenemos 5 carteles en Guerrero. Pero es muy claro que si tú tienes un terreno y lo explotas agrícolamente, si se te da la plaga, tienes que combatirla desde el principio. No importa si son animales incluso que puedan echar abajo tus ganancias en la explotación agrícola. Eso pasó con esta gente. Les comieron el mandado a las autoridades mayores y se rodearon de seguridad y paz en su entorno y por eso actúan pues como en su casa. Así es. Como por ejemplo las compañías mineras tienen que pedir permiso y pagar. Aliarse. Con los grupos que controlan la zona. No, y además, si consideras que junto con Oaxaca es uno de los estados más pobres en cuanto a los municipios, pues es el caldo de cultivo perfecto. Llega alguien a ofrecer dinero a las autoridades, a un policía que ha de ganar 2,000 pesos o menos al mes, pues nada más miran, tú das a ojo de hormiga, danos el pitazo y ahí te va una lanita extra para que te alcance bien. ¿Cómo es? Infiltrados. ¿Y qué fue lo que hizo Ángel Aguirre en todo este tiempo que tuvo de gobierno? Porque si se daba todo este movimiento, él es como si hubiera estado mirando para otro lado, como si estuviera mirando para arriba, para el horizonte, porque nunca se enteró de nada de lo que pasaba, o de alguna manera ha sido beneficiado o involucrado con todo este movimiento de cárteles. Pues así están paralizados los gobiernos de las entidades y el gobierno federal haciendo como que no entiende, que no entiende, y volteando para otro lado.